Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir al cuarto seminario de nuestro ciclo de seminarios LABRE 2020. En esta oportunidad contamos con un destacado investigador, el doctor Rafael Rodríguez Sevilla, del Laboratorio de Comportamiento y Evolución, Universidad de Wisconsin, Milwaukee, Estados Unidos, universidad en la que también es profesor asociado en el grupo de Ecología Molecular y del Comportamiento del Departamento de Ciencias Biológicas. Rafael realizó su bachillerato y maestría en la Universidad de Costa Rica y más tarde se doctoró en Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Kansas y fue becado por la Universidad de Missouri del mismo país para realizar su postdoctorado. Las investigaciones de Rafael están centradas en selección sexual pre- y postcopulatoria, plasticidad social y desarrollo en rasgos sexuales y sistemas de comunicación, principalmente relacionado a la señalización vibratoria. También ecología del comportamiento de la cognición. Tópicos que ha abordado en diferentes modelos de estudios, entre insectos y arácnidos, pero también con vertebrados. Es un gusto poder escucharte, Rafael, y agradecemos mucho tu participación de hoy. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias, es un gusto espectacular para mí hablar y que hayan pensado para esto en mí. Y en la audiencia hay algunos de mis autores que más me inspiran y que más cito. Entonces no es que estoy sin trepidación al hablar, pero muchas gracias. Voy a empezar agradeciendo a mis colegas aquí en Milwaukee, a mis mentores en el trabajo de profe y mi esposa con quien también colaboro, a algunos de mis postdocs actuales y estudiantes que han contribuido a datos y algunos de mis postdocs anteriores y estudiantes anteriores. A mis viejos profes, viejos mentores, a los cuales todavía les sigo dando guerra, y colaboradores en Estados y en Costa Rica, y financiamiento. Mucho de lo que les voy a hablar es producto de conversaciones con ellos y datos que ellos han producido, proyectos en que han trabajado. Y si están de acuerdo con algo de lo que digo, mucho viene de ellos. Si están en desacuerdo con algo de lo que digo, no les echen la culpa. Ellos no serían de acuerdo con algunas cosas que digo, pero no todas necesariamente. Y si encuentran que quieren hacer pleito, pues cómprenme a mí la cerveza. Bueno, quería empezar hablando de una cita que me gusta mucho, de uno de las grandes figuras en el inicio del estudio de la evolución del comportamiento, Richard Alexander. Y una vez temprano en los 80 se hizo una reunión para empezar a hablar qué es esta cosa de comportamiento y evolución. Y hay un cuento que Alexander estaba en conversación por teléfono peleándose con un botánico. El botánico estaba queriendo oponerse a las ideas. Y preguntó, pues, ¿qué diablos es comportamiento al fin y al cabo? Y así sobre la marcha, hablando en teléfono, Alexander dijo, bueno, comportamiento es lo que los animales han interpuesto entre la selección natural y los otros aspectos de sus fenotipos. A mí me gusta mucho, esta es me parece una muy buena manera de pensar sobre comportamiento, porque es aquello que un animal o inclusive plantas, aquello que se puede hacer para resolver un problema determinado. Es lo que pueden hacer para confrontar diferentes situaciones. Y me gusta mucho. Y también hay la cosa más extraordinaria de esto es donde dice, y los otros aspectos de sus fenotipos. O sea, comportamiento también es un fenotipo. Y ese fue el pleito inicialmente, ¿no? Estamos hablando de espasmos al azar o estamos hablando de cosas que pueden evolucionar, ¿no? Y resulta que sí, varían entre individuos, tienen componentes de variación genéticos y de ambiente, influyen supervivencia y éxito reproductivo. Entonces, comportamiento es un fenotipo que se puede estudiar como cualquier otro. Y lo que quiero empezar a hablar hoy es de entender lo que regula comportamiento. Típicamente se ha tendido a ver, hay
estímulos en el ambiente, tal vez hay información en memoria, un procesamiento en la caja negra del cerebro y luego acción y comportamiento. Y ha habido tendencias de, bueno, no es muy científico tratar de ver qué hay en la caja negra. Tal vez se puede hablar de aprendizaje, se puede hablar de instintos, de movimientos preprogramados. Y últimamente se ha estado empezando a explorar el contenido de la caja negra. Un ejemplo es de un marco conceptual de psicología, hablar de fenotipos cognitivos. Y la idea es que si hay procesos mentales que varían entre individuos, que tienen algunos componentes de variación genéticos y ambientales y que influyen comportamiento, que influye sobrevivencia o éxito reproductivo, pues son fenotipos que se pueden estudiar, que van a evolucionar. Un psicólogo pondría, bueno, aquí adentro en el cerebro hay juicios que los animales hacen acerca de lo que, de su ambiente, que son las situaciones en que están. Y esos juicios salen decisiones y esas decisiones salen comportamiento. Es una manera de tratar de empezar a pensar qué es lo que estamos explorando. En este artículo, los artículos nos peleamos. Yo pondría algunas cosas en diferentes cajas, pero la idea es empezar a pensar en fenotipos cognitivos. Y me parece que es importante estudiar eso en términos de lo siguiente. Esta cita es este autor quejándose de que cuando se estaba tratando que el seguro médico cubriera síndrome de estrés postraumático en veteranos de guerra, no querían cubrirlo en el seguro porque esa cosa no existe. ¿Qué es eso? Y cuando se llegó a convencer al Congreso de Estados Unidos de que se debería cubrir es, mire, tienen amígdalas atrofiadas. Entonces sí es real la cosa. Y este autor dice, validar el estado interno de personas con síndrome de estrés postraumático, validar lo que se siente y lo que uno piensa y siente, no debería requerir neurociencia. Debería requerir observar lo que están haciendo y luego se puede estudiar con neurociencia cómo se expresa. Entonces, lo que me parece que es importante proponer es debería haber un flujo, las flechas de causación de investigación debería ser empezar con comportamiento y con observaciones y experimentos bien hechos, poner a prueba hipótesis de qué fenotipos cognitivos hay. Y eso le pone problemas nuevos a neurobiología de cómo es que se regulan, cómo es que se expresan. Y hay que explorar eso en una variedad de animales, una variedad de especies, para ver qué tipo de fenotipos cognitivos ocurren en qué tipo de cerebros, en qué tipos de neuroanatomía y cómo entonces se regulan y se expresan. Y no al revés. Y hay una vieja tradición de tratar de hacer eso, desde Darwin a través de estas décadas. Y con argumentos que a mí me parecen muy, muy convincentes en el tipo de mire qué cosas inteligentes hacen estos diferentes tipos de animales, eso nos dice algo sobre las mentes que tienen. Sin embargo, esto es vulnerable a una crítica y esa crítica tiene un nombre. Se llama el canon de Morgan. Y el canon de Morgan dice, en ningún caso se debe interpretar una actividad de un animal en términos de procesos psicológicos más elevados, de mentes más sofisticadas, si es posible interpretarla justamente en términos de procesos que ocupan posiciones más bajas en la escala de evolución y desarrollo psicológico. Y ahí la palabra, para mí la palabra clave es justamente. Porque muchas veces la crítica es, puede ser que haya este tipo de procesamiento, o podría ser que el animal estaba brincando en una pata hacia atrás y se tropezó, y al tropezar se cayó cerca de la meta, y eso fue una recompensa, y entonces así empezó. Entonces ya se abandona, resulta muchísimo menos parsimonioso de lo que se supone que es el canon. Pero es justo darle rigor a las hipótesis y hacerlas competir con alternativas valiosas. Pero el argumento
hacer X cosa tan inteligente, por lo tanto X siempre va a ser vulnerable al canon de Morgan. En vez de eso, me parece que la forma de ir adelante es buscar, estudiar y notar comportamientos que permiten entrevistar a animales. Hay una queja de gente que estudia cognición animales, que qué bonito si les pudiéramos dar entrevistas como con humanos que reportan lo que sienten y lo que piensan. Bueno, hay algunas ocasiones donde es posible darle entrevistas a animales aprovechándose de su comportamiento natural. O también comportamientos que llegan a identificar, a poner hipótesis específicamente sobre procesos mentales específicos, no porque son muy inteligentes, sino porque son muy bobitos. Son bobitos en formas especiales. Como uno a veces critica gente muy ideológica, diciendo, para estar tan equivocado hay que haber ido a la universidad. Entonces, para estar haciendo esa cosa tan bobita, tiene que tener este proceso mental en acción. Y comportamientos que identifican estados internos, cognitivos, emocionales, hedónicos. Entonces voy a contarles una serie de estudios que van por estos 3 puntos y al avanzar de uno a otro se va haciendo más y más descabellado. Entonces vamos a ver hasta dónde llegan conmigo. Pero nótense que ya está empezando bastante descabellado el asunto. Otro punto es, esto no es tan filosófico, sino un asunto de conveniencia. Hay muchos animales que vienen con su propio universo de bolsillo. Donde tenemos, por ejemplo, insectos fitófagos que pasan su vida entera en la mata. Entonces uno puede tener el ambiente entero del animal en la mata, con los insectos o quien sea, en una maceta, en el laboratorio, con mi café, pero hasta donde ellos piensan, hasta donde lo notan, están haciendo su cosa completamente natural. Arañas en sus telas se pueden observar de cerca, se puede llevar al laboratorio y hasta donde su ambiente entero está encapsulado. Entonces se puede hacer observaciones de comportamiento natural bien detalladas y manipulaciones sutiles de comportamiento natural para poner a prueba estas hipótesis. Okay. Para empezar, voy a empezar hablando de un marco, el marco más respetable con que empiezo es en términos de selección sexual y elección de pareja. Tenemos ornamentos que se procesan y llevan a decisiones de cópula. Desde Darwin se ha hablado de algunos de esos componentes, pero la teoría más formal ha propuesto teoría de matemática de qué pasa en selección sexual, teoría más conceptual de cómo es que se procesan los ornamentos, proponen 2 tipos cognitivos. Preferencia de pareja, que es qué tan atractivo o relativo es algunos de los aspectos de ornamentos comparado con otros. Y exigencia, que es qué tanto va a trabajar la hembra que está eligiendo entre machos para conseguir lo que quiere. Sabe lo que quiere, le gusta lo que le gusta, pero cuánto esfuerzo va a poner en llegar a eso. Entonces voy a empezar hablándoles de estudios de este tipo. Primero, un poco de una introducción sobre la modalidad de comunicación de los insectos que voy a hablar, porque muchos de ustedes van a estar familiares, pero algunos tal vez no. Y voy a estar hablando de sonido, o sea, un disturbio mecánico de un aspecto del ambiente del animal, pero no por aire, sino por sustratos, sonidos que se transmiten a través de sólidos. Y cuando pensamos en sonido, comunicación acústica en insectos, tendemos a pensar en algo como esto. Sí, sencillo, repetitivo, componentes de frecuencia muy amplios. Una vez que uno empieza a conectarse a sonidos por sustrato, y vamos a hablar un poquito de cómo se detectan, uno empieza a
notar cosas como lo que viene. Como si fueran vertebrados, completamente sorprendentemente diferentes. Y parece rarísimo que haya quien manda a estas cosas miniaturas a sonar como esto. Pero haciendo un estudio de la literatura, resulta que cuando hablamos de insectos usando disturbio mecánico de algún aspecto de su ambiente, la gran mayoría de las especies de insectos a través de un montón de órdenes diferentes están haciendo eso y nada más, o eso en combinación con sonidos por aire. Entonces, la comunicación típica en insectos es esto de sustrato y los raritos son los que estamos nosotros acostumbrados a ver, porque es lo que llegamos a notar. Y resulta que es muy común en muchos diferentes tipos de animales a través del reino. Apenas se está empezando a explorar eso. Un aspecto, hay cosas extraordinarias, bueno, cosas notables de estas comunicaciones, mucho más complejo de lo que uno iba a esperar, como van a ver pronto, y con componentes de frecuencia, como ya empezaron a notar, que es como lo que los vertebrados hacen. Un ejemplo. Ahí pueden trazar cómo va a través de la imagen. Y otro ejemplo, otro miembro de la familia que estudio, los membráceos. Entonces resulta que cuando empezamos a estudiar comunicación de este tipo, hay insectos pequeños con cerebro pequeño que logran producir y procesar cosas que no hubiéramos esperado, que son más complejas. Y con sistemas de comunicación todavía más complejos. Y con frecuencias que en el campo acústico, solo un animal muchísimo más grande como este que come rafas para el desayuno, que llega a sonar similar. El grupo que yo estudio es un complejo de especies. El complejo se llama Enchenopa vinotata. Y hay muchas formas de ponerse a notar, a grabar estas formas de comunicación. Aquí lo que les voy a estar hablando es un vibrómetro láser que detecta la velocidad de movimiento en el sustrato. La ventaja que tiene es que no contacta el sustrato para nada, entonces no altera lo que se está transmitiendo. Y una vez que uno está conectado a eso, se oye todo lo que ocurre en la mata. Por ejemplo, uno de estos insectos caminando. El sonido más prolongado que yo conozco. Y ahora si estoy a la par de una mata y no oigo nada, me siento que me estoy perdiendo la acción. El canto de apareamiento de los machos. Vuelan de planta en planta en la época de apareamiento, hacen este canto y son así. A veces haciendo estas presentaciones el sonido fracasa y casi que me dan ganas de que fracasara porque entonces les podría decir es el canto más dulce que nunca han oído. Y los machos van de planta en planta, producen ese canto de buscar pareja. Si hay una hembra receptiva y que le gusta ese canto, ella responde con su propio canto, establecen un dúo que guía al macho a encontrarla hasta que por fin la encuentra y copula. Entonces uno puede, lo que están viendo en la foto es un stack de piezoeléctrico que mueve, que puede, en efecto, que sacude el tallo y uno puede insertarse en la comunicación de estos insectos. Entonces lo que van a oír ahora es un playback sintético de computadora
introducido a la planta y una hembra respondiendo como si estuviera interactuando con un macho en sus dúos. Ahora, les tengo que confesar que yo soy espectacularmente malo en hacer antropomorfismo. A mí esa respuesta de las hembras me suena que está apreciando el qué macho. Entonces uno les puede dar cuestionarios. ¿Qué tal? ¿Qué le parece a este tipo? Y las respuestas varían. A veces es, ¿qué tal este? Vamos a ver cómo le va. O no responde. Entonces, haciendo con estas entrevistas en playbacks, uno puede generar una descripción a través de variación en algún aspecto del canto que le parece a las hembras. Se ve algo como esto. Aquí lo que les estoy mostrando es una función de preferencia. Es es un fenotipo cognitivo que el fenotipo cognitivo entero, el carácter entero es la curva en que la hembra piensa de los diferentes, de variación en el canto. Entonces es un carácter, es una descripción de un carácter y se puede hacer a nivel individual. Aquí lo que se estoy mostrando es un resumen de lo que hace una muestra, de lo que hizo una muestra de hembras. Y aparte de ser un fenotipo, un carácter, es también una hipótesis acerca de la forma de selección que hay en este carácter de los cantos de los machos, si es que la mayoría si es que es el mayor componente a la evolución, a la selección en los cantos. Entonces, donde se ve la cima de si esto es lo que predomina en la naturaleza, la cima de la función debería ser el punto más específico, el punto de mayor adecuación en los machos. Y entonces uno se puede, teniendo eso como hipótesis de la forma de selección, se puede poner a competir con otras hipótesis. Aquí les estoy mostrando esta que acaba de ver. Y con gran trabajo, con gran esfuerzo, se generó una función de la transmisión de los cantos a través de los tallos. Estamos hablando de sonidos por sustrato. Y en este complejo hay varias especies, cada una en su propia planta hospedera. Entonces uno podría pensar que diferentes plantas hospederas que transmiten de diferente forma llevan a divergencia en los cantos. O puede ser elección de pareja, puede ser selección sexual. Tenemos este tipo de información lo tenemos para 2 especies. En una especie, las 2 curvas están en acuerdo, entonces no se puede disectar. En esta especie que les estoy mostrando, cada una de las curvas hace diferentes predicciones acerca de dónde deberían estar el promedio de los cantos, si es que predominan en la selección. Entonces, si alguien se pusiera a grabar a machos para describir los cantos y soltarlos en la naturaleza y seguirlos a través de la época de apareamiento, uno podía poner a prueba esa hipótesis. Y ese estudio se hizo impresionantemente y aquí está el resultado. No está exactamente en lo que predice la hipótesis de selección sexual por función de preferencia, pero está mucho más cerca de lo que predice la hipótesis de selección natural por eficiencia en transmisión. Entonces, el ponerse a describir estos fenotipos cognitivos le da a uno mucho poder para entender la evolución, divergencia y evolución en la naturaleza. Uno también lo puede estudiar de forma comparativa. Aquí, cada curva que muestro, cada color es una especie diferente en este complejo para para 2 caracteres: frecuencia y el tono de los cantos y la duración de los cantos. Y resulta que las hembras les importa, parece que le ponen atención, les importa mucho más frecuencia que duración. Luego uno puede comparar eso con lo que hacen los machos de las diferentes especies y se observa que entre más le importa a las hembras, más en la cima de las preferencias está. Entonces, se sale evidencia de que
es divergencia en preferencias que genera selección divergente en los cantos y que contribuye a especiación y aislamiento reproductivo. No les voy a contar mucho más de hipótesis de especiación en este complejo. Les puedo decir que tenemos información de que no es que se empiezan a adaptar a la diferente planta que hace selección en los cantos, sino que parece que es cambios en las preferencias. Uno puede, si vemos esto en forma de la cima, el punto en que diferentes especies prefieren, lo que prefieren en términos de frecuencia, y el carácter en los machos, sale un patrón que le daría lágrimas de felicidad al Rick Crum. Coevolución muy pronunciada. Entonces, la pregunta es, ¿qué causa variación? Estudiar variación en funciones de preferencias se hace crítico. Para estudiar variación en funciones de preferencia se puede caracterizar de forma sencilla en términos de variación en la cima, o sea, variación en lo que más les gusta. Y puede ser, estas funciones de preferencia puede ser que las hembras prefieren un valor intermedio y discriminan al alejarse de ese valor, como hemos visto. O puede ser que les gusta más y más del carácter. Y aún así se puede pensar en cimas, que es el punto casi donde llega a hacerse el tablazo, ¿no? ¿Para qué exagerar más si aquí saca la ventaja? Entonces, el carácter crucial es cima. Y hay otra serie de caracteres que estamos usando para describir los otros aspectos de las curvas, los otros aspectos de las funciones. Fuerza es qué tanto castiga al alejarse de la cima. Tolerancia es en qué ámbito del carácter se mantiene relativamente alto. Y responsividad es el promedio a través de todas las curvas. Y eso igual puede ser para funciones que favorecen valores intermedios o valores exagerados, y puede ser valores en la otra dirección, ¿no? Tenemos un programa de computación gratis para hacer estas descripciones. Estamos teniendo problemas con las nuevas versiones de Python. Entonces, si sus computadoras están un poco desactualizadas, tal vez les funcione mejor, pero pronto lo ponemos al día. Entonces uno se puede poner a explorar variación en cualquier término, en funciones de preferencia como un carácter en sí. Este panel aquí, en esta figura, cada panel es una familia de estos insectos de Enchenopa, y cada curva dentro del panel es una réplica de la familia criada en dos plantas diferentes para tener una idea de componente ambiental, componente genético. Con esto uno detecta heredabilidad, detecta plasticidad en términos por causa de crecer, de ser creados en diferentes plantas. Entonces, algo que hemos estado haciendo es explorar qué causa qué tipo de variación en las preferencias de las hembras. Entonces, les voy a dar un resumen en carrera. Hicimos un experimento, dar a hembras que ya mudaron, están adultas, pero todavía no están receptivas sexualmente, duran 2 semanas y luego empiezan a responder a los machos. Durante esa ventana en que en la naturaleza oirían machos, pero todavía no están respondiendo, darles experiencia con diferentes tipos de combinaciones. Experiencia aquí están los atractivos, aquí están los feos, una mezcla. Y lo que se observa es que ese tipo de experiencia cambia, no cambia lo que quieren, no cambia la cima, cambian qué tan selectivas son. Qué tan fuerte, cambia la fuerza, la tolerancia y la responsividad. Específicamente, cuando tienen experiencia de lo que prefieren o una mezcla de lo que prefieren y lo que no prefieren, se hacen muy selectivas. Y cuando tienen experiencia de solo poco atractivo, se hacen más tolerantes. Como si estuviera diseñado para escoger lo que quieren cuando existen, pero si no está tan disponible, mínimo rescatar la cópula.
Experimento donde se varía la densidad de las agregaciones en que se están desarrollando en las plantas. Eso sí cambia lo que prefieren, cambia la cima un poquito, pero no con algo que tendría algún efecto. Y disectando este efecto, resulta que no es por que la cosa crucial es estando en grupos, teniendo experiencia de estar interactuando con otras linfas. Tienen otros cantos que no les he mostrado, pasan la vida entera comunicándose entre sí. Y haber tenido esa experiencia y haber estado poniéndose en práctica de producir los cantos es lo que induce este efecto y no tiene que ver no es que con más densidad la planta tiene menos recursos, eso no es la cosa, es causas sociales de variación. Otro experimento fue una manipulación muy obtusa de que varía muchas cosas a la vez, pero da más poder para detectar muchas cosas. En este caso es una muestra de insectos criados en plantas hospederas de diferente genotipo, son diferentes clones, donde se ve cualquier cosa que varía de forma genética entre esas plantas podía influir en las preferencias y los cantos. Y además hay diferentes grupos dentro de las réplicas, dentro de cada genotipo de las plantas. Entonces lo que les voy a mostrar es un gráfico, les va a aparecer un gráfico muy sencillo que los deja un poco fríos, porque cada vez que presento esto, digo, esto debería darles angustia existencial, esto no debería ocurrir. Entonces, para que entiendan para dónde va, esto debería darles más angustia existencial que algo que genera mucha angustia existencial de verdad. ¿Listos? Aquí va. Y ahora los deja fríos, ¿no? Pero esos puntos es el promedio de las preferencias y de los cantos de los machos. No porque varían genéticamente entre sí los individuos, los membráceos, sino por la variación genética de las plantas en las cuales fueron criados. Esto es plasticidad inducida por algo en el ambiente en que se desarrollaron. Y esta es una correlación de 0.8, sería una correlación fischeriana, excepto que es los genotipos de las plantas. Y el ámbito de variación es casi la mitad de la diferencia entre especies que se encuentran en la naturaleza. Aún si si solo lo veo individuo, planta por planta, o sea, agregación en una réplica, agregación en otra réplica, aún así se inicia divergencia se produce divergencia en preferencias y cierta correlación, cierta covariancia con los machos. Entonces estamos haciendo más estudios de esto, explorando cómo es que ocurren estas cosas. Entonces, función de preferencia es un fenotipo cognitivo que existe, se puede caracterizar, se puede estudiar. ¿Qué tal la exigencia? No les he hablado de exigencia. Aquí voy a hacer trampa e introducir datos de Gerlinda, de mi esposa y colaboradora y su estudiante, donde el paso 1 es lo que les he venido contando. Hay un estudio en una población. Aquí está el histograma, es la distribución del carácter en los machos. Y abajo las curvas, cada curva gris es el carácter de una rana, de un individuo. Y la curva gruesa es como se describiría en la población. Y entonces ahí están las funciones de preferencias. Y además, para hacer preguntas sobre exigencia, se hacen experimentos donde en vez de preguntarles qué le parece a este, qué le parece a este, qué le parece a este, se le pone a escoger a la hembra entre un estímulo atractivo y otro que no es atractivo. Y el atractivo se le va atenuando y atenuando, bajándole la amplitud con que se presenta. Y la observación es que cuando están comparables en amplitud, en la energía con que se presentan, escogen el atractivo. Pero al ir atenuando más y más y más, llega un punto en que la hembra escoge el que ahora se va al que no le gustaba antes. Llega un punto en que, y lo que pasa al atenuar, simula más y más distancia. Entonces es como, si le bajo la amplitud 50%, es como que le dupliqué lo que tiene que caminar.
cada 50% es una duplicación adicional. Llega un punto en que las hembras dicen, no, está muy lejos, voy con este otro. Eso es una medida de exigencia. ¿Qué tanto está dispuesta a trabajar para conseguir lo que quiere? Entonces, a nivel de una muestra, a nivel de una población, uno termina con una curva como esta, donde al principio 100% van a lo que es atractivo y luego gradualmente menos y menos y menos van haciendo el esfuerzo. Y a nivel individual lo que hay es un punto ahí a lo largo de esta trayectoria donde en esa atenuación empezó a ir al otro lado. Entonces, describiendo variación en estas dos cosas, uno tiene un resultado como este. Aquí tenemos los caracteres de las que describen preferencias y exigencia. Y si uno ve cómo se relacionan entre sí, obtiene este resultado. No lean todos los números, solo a nivel grueso. Cuando correlaciones entre las diferentes formas de describir preferencias, efecto grande y significativo, y todos esos con exigencia, efecto débil y casi nunca significativo. Entonces esto apoya lo que se sugería inicialmente en la teoría, que en el procesamiento en el cerebro de estos cantos, de estos ornamentos, hay dos caracteres independientes: función de preferencia y exigencia. Son dos fenotipos cognitivos diferentes. Estamos en proceso de analizar algo similar para los membráceos, pero todavía no está listo para consumo público. Bueno, hasta ahora les he venido hablando de situaciones como estas, donde el análisis es sencillo. Es carácter del canto, una cosa, pero frecuentemente los cantos son más complejos, tienen más caracteres en sí. Y a veces son espectacularmente complejos. Por ejemplo, los altícidos con que trabaja Damián Elías tienen despliegues, tienen bailes tan complejos que él termina usando simbología de sinfonías para describir los motivos que ocurren cuando y se repiten y que tanto se producen. Son increíblemente complejos. Ahí uno empieza a preguntarse cómo diablos están procesando estos cerebros esta complejidad. Una hipótesis es que tienen procesamiento combinatorial. Y eso es esa frase desafortunada, es un esfuerzo muy grande en no decir sintaxis, en no decir fonología en animales. Pero por ahí va, ¿no? En humanos, este tipo de procesamiento es lo que agrega sílabas en palabras y otras sílabas en otras palabras en frases, y otras sílabas, otras palabras, otras frases en oraciones, y así, ¿no? Y el punto interesante es que lo que esto refleja es que hay reglas para qué combinaciones se pueden aceptar y qué combinaciones no se pueden aceptar. Un ejemplo sencillito, nosotros diríamos aire se acepta como palabra en español, pero los mismos elementos en otras combinaciones, ayer, ahí pues les estoy hablando en alemán, pero español no es, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y hay evidencia en diferentes vertebrados de reglas a este nivel y un poco más, inclusive un poco de jerarquía. El ejemplo clásico es el ejemplo de Chomsky. Ideas verdes incoloras duermen furiosamente, que no tiene ningún sentido, pero es perfectamente correcto gramáticamente. Ese es de lo que estamos hablando. Entonces pusimos esta hipótesis a prueba con Canopy, aprovechando que los cantos tienen dos componentes. Tienen el sweep inicial de frecuencia y luego unos pulsos que lo siguen. Entonces, en este experimento se presentaron a hembras estímulos con el orden natural, el orden invertido,
Y otra comparación de estímulo natural con un estímulo natural con los pulsos al frente. Entonces, este experimento pone a prueba, pone a competir tres hipótesis. Está la hipótesis de que la regla combinatorial, o podría ser que hay una regla que importa el principio, pero no es que está de verdad viendo qué combinación es aceptable. ¿No? Si empieza bien, y hay evidencia de que hay eso en algunos animales. Ok, pues que no hay regla. ¿No? La primera comparación, cada color de las barras es un año diferente. Hubo un año en que había mucho menos responsividad, pero el patrón el patrón se replica. Esto en sí apoyaría combinatorial, pero también que tiene que empezar como debe ser, pero no es que les importa la combinación. Y de una vez se rechaza que no hay ninguna regla. La próxima comparación, sin embargo, aquí responden igual, no hay diferencia detectable significativamente. Y esto sí nos identifica que están usando una regla combinatorial, no es que se están fijando sencillamente en cómo empieza. Y luego se hizo una comparación de estímulos con el orden natural, estímulos con el orden invertido. ¿Qué ocurre con esos estímulos cuando se varía la frecuencia? ¿Qué es lo que más les importa a las hembras en este complejo? Y se observa que hay una interacción leve en la cual tener la secuencia, la combinación equivocada, combinación invertida, es tan malo como ser muy, 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 muy feo en frecuencia. Y aún así las hembras retienen un poquito de la discriminación, pero mucho más, con responsividad mucho más baja. Entonces ahí se van acumulando. Se puede identificar funciones de preferencia, se puede identificar exigencias, se puede identificar procesamiento combinatorial. Siguiente hipótesis es ponerse a describir representaciones mentales de los animales del ambiente en la mente de los animales, estos modelos mentales. Yo voy a hacer un poco más de trampa y introducir otros animales de estudio. Y otro de los métodos que les decía al principio, estos son ponerle una trampa mental a un animal que lo lleva a hacer un comportamiento bobito que es informativo sobre los procesos mentales que están ocurriendo. Estos son, ahora son triconéfila clavípes. Dos cosas del comportamiento de este animal son útiles. Uno puede darles presa, la capturan, la llevan al centro de la tela, al meollo, y la cuelgan de un solo hilo y empiezan a comérsela. Si uno en ese momento le da otra presa, la captura, la lleva al centro, la cuelga de otro hilo. Entonces, si uno puede hacerlas acumular presas y la observación es que acumulan despensas, van guardando como colgando jamones del techo, ¿no? Y luego uno puede robar las presas porque se corta el hilo, no queda ningún hueco en la tela, se desapareció la presa. Hay que asustar a la araña para que se vaya a una esquina y luego se hace el procedimiento. Si uno hace eso, cuando la araña vuelve, muestra este comportamiento. Esto está regresando al centro, donde se le acaba de robar una presa. Y se pone a buscar, dando medias vueltas y medias vueltas, sacudiendo para sacar información vibracional de la tela. A veces se van hasta el otro lado. Esto no es lo típico de que hay una presa y orientarse e ir. Esto es buscar en general. Y no hay ningún estímulo en la tela que dispare este comportamiento. Esto es evidencia de que tiene una memoria de que había una presa y la está buscando. Hay memoria de presa. Entonces, este es un experimento donde estamos poniendo a prueba hipótesis de el contenido de la memoria. La hipótesis es que tienen una idea, tienen una memoria de la numerosidad de las presas,
Ese es un intento muy fuerte en no decir que es el número de las presas que han capturado, para no implicar que hay aritmética, sino que hay una representación mental de, al fin y al cabo son conteos, ¿no? Y esa hipótesis compite con motivación, que sale el canon de Morgan, ¿no? El experimento es darles diferentes números de presas para que las acumulen en la despensa y luego robarlas, habiéndolas asustado. Y los resultados son así. Aquí tenemos, el control es asustar sin haberles dado nada. Y luego uno ve, luego vimos qué tanto tiempo pasan buscando presas. El resultado es que entre más grande la despensa, entre más número de presas tenía, más tiempo buscaron. Entonces hay un poco de evidencia a favor de numerosidad, pero el canon de Morgan dice, bueno, igual podía ser que tenía más motivación. La hizo acumular 1, 2, 4 y luego estaban más motivadas con 4, o más disturbio de acumular y luego que le roben. Entonces va bajando la motivación. Y entonces eso predeciría que no solo, eso afecta no solo cuánto va a buscar, cuánto esfuerzo va a poner en obtener, sino qué tan rápido va a volver al centro después de haberla asustado y haber regresado. Entonces, si fuera más motivación, deberían regresar más rápido. Si fuera más susto, deberían regresar menos rápido. Pero los datos son estos. Ahí la medida de motivación, más que de esfuerzo en la captura, no se afecta. Entonces va ganando numerosidad. Pero el canon de Morgan también dice, bueno, puede ser numerosidad, pero puede ser que hay lo que tienen en la mente es una acumulación total de la cantidad de presas que han capturado. No es que están contando, si es que es conteo, ¿no? En este experimento, variamos la cantidad total de presa en la despensa en términos de número y en términos de masa, de tamaño. Entonces puede ser hay 1, 2, 4 presas o presas cuyo peso es equivalente a 1, 2 o 4 pequeñas. Y luego se roban las despensas. Y aquí están los resultados. Primero les muestro variando despensa en términos de cuántas presas hay de tamaño X. Y buscan más cuando había más. Y luego el intento de variar tamaño de despensa con solo una presa cuyo peso es equivalente a 1, 2, 4. Y sale este resultado. O sea, resulta que hacen los dos. Sí hay algo de cantidad total, pero hay algo más refinado todavía de numerosidad de conteos. Entonces, ahí podemos describir representaciones mentales del ambiente en memoria en animales. Ahora empezamos a ponernos un poquito entramos en temas más delicados. ¿Qué tal, teniendo esas representaciones mentales, les están poniendo atención de forma subjetiva, de forma que hay una experiencia interna en el animal que está al contemplar esos modelos? Esto se refiere a la definición más básica de conciencia, que sale del filósofo Nagel, de decir, existe algo el cual es ser esta criatura. Hay una experiencia interna. Hay un bombillo prendido adentro. Como P.G. Woodhouse habla de ovejas con penas secretas. ¿Se puede poner a prueba ese tipo de cosas? Entonces, este estudio hago trampa con otra especie. Este es un estudio de poner a prueba si hay un animal distraído por estarle poniendo atención a un objeto en la mente, por andar perdido en pensamiento. Esta hipótesis es que hay un modelo de la tela y el animal está poniendo atención a ese modelo. Y la hipótesis que compite es que
hay el modelo, pero no hay atención subjetiva, entonces no va a haber distracción. Entonces, en este experimento, cambiando arañas de diferentes telas que han construido ellas mismas, pero varían diferente en arquitectura, tratar de cambiar qué también encaja el modelo que tienen de la tela con la tela en la cual están y ofrecerles una presa, ofrecerles un brillo. Entonces, la pregunta es, ¿van a estar distraídas por algo que está solamente en la mente? O pues hay un grillo, no han comido en 2 semanas, hay ganas de comer. Esto estamos en proceso de presentarlo, pero primero va un video de una araña que no está distraída, sino que va directo al grillo. Está por salir del triangulito de cartón. Y directo al grillo. Estábamos intentando cambiar, se secuestran atrás de ese retiro, salen al hiperespacio, luego vuelven a otro retiro y la tela es diferente o no, y la tela puede tener pared o no tener pared. Y a veces para nada están distraídas. Otras veces sale esta araña y en vez de irse al grillo, se pone a explorar dónde estoy. Y de repente adopta la posición de poner la atención a la tela. Una vez que le pone atención a la tela, ahí va para la presa. En ese experimento observamos que hay arañas que andan distraídas por el choque entre el modelo mental y la tela actual. Sin embargo, no hemos logrado manipular quién va a andar distraído y quién no va a andar distraído. Pero igual hay variación en humanos. A veces uno anda perdido en la mente, otras veces anda más atento a los modelos más actualizados de la realidad. Ok, último caso. Teniendo estas representaciones mentales que no son representaciones fieles del ambiente, como en humanos tampoco, sino que son aproximaciones, se introduce el tema de evaluación estética que nos recuerda mucho a Darwin, ¿no? Está hablando de cómo presentó elección de pareja, es en términos explícitamente comparados a apreciación en humanos. Y últimamente ha habido interés en este tema, pero yo diría que no se ha explicado por qué importa si hay evaluación estética o no. ¿Por qué importaría eso? Y la razón que importa es que, hablando en humanos, en evaluación estética, hay estudios de neuroestéticas que piensan en el sentido de la belleza en evaluación estética en términos de una emoción, de un sentimiento que recompensa un comportamiento particular. Y ese comportamiento es ponerle atención al objeto que es atractivo. Entonces, si Darwin habla de una preferencia inconsciente en algún insecto, está hablando de atracción, pero si está hablando de pájaros y evaluación estética, bueno, ahora se puede poner en términos de un sentimiento que recompensa atención a un objeto dado. Y lo que importa es que cuando estamos haciendo esas evaluaciones, estamos haciendo evaluaciones de modelos mentales que son una realidad virtual, que no tiene una representación directa con el ambiente. El ejemplo clásico es, nunca notamos el punto ciego del nervio óptico, se rellena por procesamiento del cerebro. Lo que notamos bien está al frente, lo que está en la periferia es muy poco detallado. Sentimos que hay detalle, pero eso es detalle generado por el cerebro, no que está al día con lo que está pasando en el ambiente.
Entonces, la naturaleza de realidad virtual del modelo es posible que contribuya al dinamismo bajo selección sexual. Es posible que el procesamiento de realidad virtual es mucho más fácil de manipular, mucho más fácil de influenciar que algo más sencillo como contrastar contra el fondo al hacer el cortejo. Por ejemplo, bobito, pero ¿cuántos pedazos de perro están viendo? Ninguno, estamos viendo 2 perros. Estamos perdonándole a los perros que están partidos. Nuestro cerebro ya procesó que no son un montón de pedazos, sino un animal completo. Pues tal vez así, con este tipo de procesamiento, se le perdona a algunos ornamentos, se les agrega apreciación o se les quita apreciación a algunos ornamentos. Esto es lo menos digerido de lo que les voy a hablar, pero estoy queriendo poner a prueba esa hipótesis con el Incanopa, con los membráceos. Y les estaba contando que cuando la hembra responde al macho, al canto, varían en respuestas. A veces hay una respuesta buena, de aceptación fuerte, como esto. Una respuesta larguita. A veces es, como les decía, vamos a ver cómo le va. Y a otras veces producen un zumbido con las alas que es desagradable. Bueno, estoy queriendo poner a prueba la hipótesis de que es desagrado. Es lo más duro que hacen. Y no es calentar los músculos para volar, no es alarma, lo hacen, tengo datos preliminares de que es una serie de estímulos que no les gustaron, protesta. Pero todavía estoy pensando cómo ponerlo a prueba. Entonces, para terminar, les estaba proponiendo, bueno, espero que los convencí de algunos de estos puntos. Ahí se puede entrevistar animales para describir fenotipos cognitivos. A veces se pueden identificar procesos mentales con comportamiento no muy inteligente, sino estúpido en formas particulares. Y a veces se puede usar comportamientos para identificar procesos con la presencia de procesos cognitivos emocionales subjetivamente en los animales. Y esta secuencia de evidencia de comportamiento poniendo a prueba hipótesis sobre fenotipos cognitivos que luego lleva a ver qué tipo de animal con qué tipo de cerebro tiene qué tipo de fenotipo cognitivo, nos va a llevar a abrir la caja negra. Gracias. Ahora voy a salir de compartir, ¿verdad? Muchas gracias, Rafa. Un aplauso. Muy bueno. Muchas gracias, Rafa. Excelente charla, súper interesante. Sí. Muchas gracias. A ver, ahí las manitos. Manitos. Bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas. Como decíamos hoy, pueden dejar las preguntas en el chat si no quieren hacerlas directamente, o si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta en particular, puede activar su micrófono, su cámara si quiere, para hacerla directamente a Rafa. Eu posso começar? Sí, como no, Leonardo. Tive alguns problemas técnicos no começo da apresentação, então eu não estava ouvindo. Então, se eu cometi alguma grosseria de não ouvir vocês falando, eu não cumprimentei, desculpa. Eu gostei muito da apresentação mesmo. E eu tenho uma pergunta que é sobre a parte que o professor Rafael falou dos processamentos combinatoriais. Eu queria perguntar se esses processamentos eles cabem para outros tipos de estímulo que não o mecânico. Porque eu trabalhei um período da minha vida com libélulas, com odonata, e eles têm algumas sequências de dança também, de exposição das cores do corpo. E eu só fiquei imaginando se a teoria, sobre processamentos combinatoriais, ela compreende
talvez outras formas de estímulo como visual. E é isso. Rafa, ¿vos comprendiste la pregunta en portugués? Sí, creo que lo seguí. Sí, la pregunta es si se aplicaría a estímulos, no solo a estímulos acústicos, sino visuales o multimodales, ¿no? Porque como yo presenté, lo presenté en términos de los salticios, que tienen mucho complejo visual y vibracional por sustrato. En principio sí, es la idea, pero no hay evidencia. Se ha puesto a prueba hay evidencia en algunos aves, en ballenas, en algunos primates, en humanos. Creo que todo ha sido acústico. Pero la hipótesis en humanos es que esa operación mental funciona en lenguaje, pero también funciona en matemáticas, también funciona en ideas. Entonces, podía tener alcance a integrar diferentes modalidades, pero es el siguiente paso. Entonces, la hipótesis trata de explicar eso, pero todavía no se ha puesto a prueba a ese nivel. Lo que hay evidencia es evidencia más de hipótesis más sencillas de cómo se hacen análisis de la situación ambiental. Entonces, por ejemplo, poner un estímulo acústico combinado con un estímulo visual, y a veces hay evidencia que a veces se integran en una unidad. Pero ha sido más en términos de localización que en términos de reglas de cómo se debe combinar, ¿no? Entonces sería bonito ponerlo acá. Bien. Yo tenía una pregunta en cuanto a esto de las funciones de preferencia, que no sé si lo entendí muy bien, pero cada función de preferencia está evaluada sobre un carácter. Quería preguntar si se puede de alguna manera, sí, como cuando hay varios caracteres interactuando, en cuanto a la preferencia de la hembra, si se pueden tener en cuenta a la vez para crear las funciones. Yo les pinté la caricatura más sencilla posible. Hay estudios que han hecho cantos de grillos con 5 diferentes caracteres. Y, o sea, si uno varía los estímulos de diferentes formas, puede ser al azar o sistemático. Y luego entonces la función es una función de preferencia que no es una curva, sino una superficie. Y ahí uno puede, en el análisis estadístico y en el análisis gráfico, puede poner cuánto carácter quiera. El problema que hay ahora, y hay estudios de eso. De hecho, sí, les muestro rapidito una. Y uno puede ponderar si un carácter es más importante que otro y eso ponerlo en la función también, me imagino. Si me permite, para ver si lo mantuve. No lo mantuve. Tenía un slide así de eso. Sí, uno puede hacer esas preguntas. El problema es que a la hora de visualizarlo, uno solo lo puede ver en portajos de un carácter, otro carácter, y la respuesta sexual, la respuesta a los estímulos, ¿no? Entonces para verlo en la integridad hay que ir tajada por tajada por tajada por tajada, y es difícil visualizarlo completamente. Lo que estamos tratando de, pero sí se ha hecho, un procedimiento estadístico para tratar de buscar dentro de toda esa complejidad dónde hay los picos más altos y los picos más bajos. Pero es muy restringido visualmente, a mí me parece. Lo que estoy tratando de hacer es modificar este programa que les contaba para hacerlo con visualizar muchos caracteres de una sola vez, como si fuera un paisaje de ciudad, ¿no? Donde cada diferente punto es una diferente combinación de caracteres y varían o bajan. Pero los programadores, cuando le propongo eso a la gente que conoce Python, le cogen una mirada de horror como si estuviera mostrando a Cthulhu. Entonces, como un paisaje de preferencia, algo así, con muchas cosas combinadas. Eso es, estoy tratando de llegar a eso, pero no está muy próximo. Pero sí, con la misma estadística que maneja un carácter y genera no una regresión, yo sé que es lineal, yo sé que
que es cuadrática, sino un cubic spline que no asume nada sobre la forma. Se puede hacer con superficies, se puede hacer con muchas superficies. Y eso el código también está en R, es gratis de hacerlo. Si les interesa, se los puedo mandar. Gracias, Rafa. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una pregunta. A lo mejor no es muy difícil de contestar, pero ojalá sirva. Bueno, yo soy de México, ¿no? Y a veces, no sé, aquí por mi casa hay un parque y normalmente pues hay membráceos. Entonces mi pregunta sería, ese tipo de interacciones, o sea, ¿podría verse afectada por estímulos externos como el tráfico que hay en las calles? O sea, estímulos externos, ruido externo. Sí, cuando de cosas antropogénicas, creo que, bueno, se ha puesto prueba en otros grupos de insectos. Por ejemplo, cuando todo lo que mueve la mata hace sonido en la mata. El viento fuerte es un escándalo espectacular. Cuando hay lluvia es como gente moviendo muebles en el piso. Y en esos casos dejan de comunicarse. Hay unos de estos grupos relacionados que son plaga en vino. Y hay programas de control donde tocan playbacks a las matas de vino que interfieren con que los silencian y interrumpen el proceso de apareamiento. Y hay evidencia de que funciona para controlarlos, o sea que es posible que son, bueno, es cierto que se está introduciendo en la planta, pero y hasta datos que eso no afecta la calidad del vino que sale de las uvas. O sea, se ha puesto a prueba de forma sofisticada en Italia obviamente. Igual se podía tener un parlante muy duro y estar cualquier cosa que de aire, de sonido de aire, las hojas, las sustancias, el sustrato lo absorbe. Entonces estaría uno aguantándose el escándalo en vez de meterlo vibracionalmente y no oír nada. ¿Qué tan duro, lo que no sé es en ruido normal de ciudad, si eso les interfiere o si tal vez no tiene la intensidad para interferir. Es una larga forma de decir, no sé, pero... Sí, pero no. Muchas gracias. Y felicidades, es muy, muy buena plática, la verdad. Gracias. Gracias, Brandon. Yo tenía una preguntita corta que me quedó la duda. Creo que era en la parte que evaluaban exigencia, puede ser, que habían visto diferentes formas como de poder variar esa exigencia después. Y en la que variaban la densidad de grupo, ¿también jugaron con la proporción sexual o lo hicieron solo? ¿Cómo fue esa parte? La iba variando de densidad, era solo viendo preferencias. Bien, pero esa densidad ¿también variaron los sexos que estaban presentes o cómo fue? ¿Cómo fue el juvenil? En efecto, eso era durante toda la ontogenia, desde ninfa hasta adultos. Pues inicialmente no sabemos. El último instar se puede distinguir los sexos por ya está medio formada los genitales. Entonces, en principio era 50 y 50, pero muchas veces grupitos chiquititos se cambian los sesgos. Bien, pero no pusieron a prueba esto de si inicialmente había más machos o más hembras y eso después podía llegar a tener un efecto sobre... Interesante ponerlo a prueba. Bien. No habrá duda de si lo habían hecho. Sí, porque una hipótesis de el cambio en selectividad cuando con experiencia es que ese da apoyo a la hipótesis de que quieren obtener lo que les gusta, pero si no está, pues mejor una cópula que nada. Y estas hembras copulan solo una vez. Con esta audiencia, aseguro como que sí, los genitales no divergen entre especies. Parece que de verdad sí solo copulan una vez.
Entonces, y hemos visto, y sin embargo son muy exigentes, tienen muy selectivas. Hay hembras en ese estudio de traquearlo a través de la época de paramiento. Hubo hembras que podían haber copulado, había machos y nunca aceptaron a nadie y llegaron al fin de la época y ya no había machos para copular. Entonces a veces existe algo que es ser demasiado exigente para estos. Bien. Entonces, ¿tiene algún sentido que se ajuste eso según lo que está? Sí. Claro, no, pensaba en esto de la competencia, de repente se habían sido criadas en un ambiente muy competitivo, no sé si cómo es la competencia entre hembras o entre machos, pero sí podía cambiar después. Pero está bueno para pensarlo. Eso es bonito para hacerlo, sí. Bueno, no sé si alguien, a ver, Luis, Ernesto Smith puso, ¿qué se sabe de la neuroestética de la elección en caso donde hay elección mutua? Eso de humanos, se sabe algo y entonces en términos de humanos, hay estudios de qué parte del cerebro se activa cuando se está viendo algo que es atractivo. Y no va directamente a la pregunta de elección mutua, pero se aproxima, donde el área del cerebro que se activa depende de lo que le gusta al individuo, pero no depende de sexo ni depende de orientación. Entonces se ha hecho con personas heterosexuales, personas homosexuales, viendo diferentes estímulos y el área del cerebro que funciona en lo atractivo es la misma área sin importar qué es lo que está haciendo atractivo. No sé si eso respondió. O si eso fue por la dirección en que iba la pregunta. Está bien, Ernesto, ¿no? Sí, no, está bien, está bien. Yo pensaba solamente en el término de, por ejemplo, en arácnidos y otras cosas, otro grupo donde se podía tener como que, se imaginan entonces una manera estética para la elección de la hembra, por ejemplo. Pero quizá lo que pasa con el revés, el otro sexo, la elección del macho. Si hubiera una ruta, una beta que es la misma que pasa de conexiones, no sé, qué sé yo. No sé, ni siquiera no sé en qué anda de avance ese tema, si es algo que tiraste o ya tiene algo establecido. Ese es especulativo con evidencia. Pero, por ejemplo, también en comparando la neuroestética en aves, oyendo cantos, diferentes especies de aves, oyendo cantos que le gustan, la misma parte del cerebro se activa a una especie de ave con humanos, oyendo el canto de las aves, la misma parte del cerebro se activa en los humanos, correspondientes en humanos y aves, que no necesariamente hubiera tenido que ser cierto, ¿no? O sea, puede ser que le gusta lo que le gusta y se regula en esta parte del cerebro, en este grupo, en esta otra parte del cerebro, en este otro grupo. Parece que no. Pero dentro de vertebrados, ¿no? Que era Darwin tenía esa hipótesis de parsimonia. Toda la serie de vertebrados, las partes de las neuronas, todas son derivadas de las mismas estructuras ancestrales. Entonces podía haber mucho en común, ¿no? Si va a salir lo mismo en invertebrados, pero en términos de, por ejemplo, esta cosa de procesamiento combinatorial, no se encuentra solo en vertebrados, sino que hay alguna evidencia en insectos. Entonces, es posible que es una convergencia, una solución convergente a problemas comunes de cómo navegar, cómo procesar y navegar estímulos. Agregar evidencia en abejorros. Sí, abejorros se entiende. Sí, abejorros. Abejorro
de darles el equivalente de darles dopamina, les afecta el humor en que los hace ponerse más optimistas y menos optimistas. Entonces hay funciones comunes aún en invertebrados. Bien. Sí, genial, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, ¿Mari? Me queda una consulta, una duda nomás. No sé si va para este modelo de las arañas estas que cambiaban su comportamiento cuando se les cortaba la despensa, los jamones. Si puede haber alguna diferencia en la calidad de la presa, pero no tanto en la masa, sino en la presa en sí. O sea, si por ejemplo, si tiene alguna presa favorita, no lo sé, la verdad, y de repente se le saca esa y se le deja la no favorita, o si es diferente la reacción que tienen, tanto en tiempo de búsqueda como en motivación. ¿Se sabe algo? No he hecho ese experimento, pero sí, sería bonito. Podría ser, dándoles presa grande, presa pequeña, buscan más por presa grande. Entonces hay aspectos de la presa. Sí, eso sería interesante. Pero no sé si tienen ellos una presa favorita, o sea, más allá del tamaño, capaz que no, que es por el tamaño, ¿no? Sí. Habría que ver, hay presas que medio, hay presas que aceptan bien, hay presas que medio aceptan. Una vez este experimento que les contaba eran larvas de abejón congeladas y descongeladas para poder categorizarlas por tamaño y estarlas viendo. Las medio aceptaban, pero a veces no me da esta cosa. Y una vez, yo les confesé, soy malísimo en hacer antropomorfismo. Una vez la araña cogió la presa y dijo, quita esa cochinada. Entonces se podía poner a prueba ese experimento. Lo que más capturan son mosquitos chiquititos. Ahí lo difícil es, eso va directo a la boca, no los ponen en la despensa. Claro. Pero uno diría lo más usual es tal vez lo que más prefieren, pero hay que ver. Puede ser una función de preferencia sobre el tipo de presa que les gusta. Capaz tiene que ver con la calidad nutricional o alguna otra cosa más allá del peso, pero eso no lo sé. Las viudas negras de Interesante. Un estudiante me ha estado tratando de buscar presas que sean preferidas o no preferidas que rechacen. No ha logrado que rechacen nada. Les pone un pedazo de madera. Parece que la regla es, si lo saqué de mi tela es comida. Entonces, un pedazo de madera, tratando de electrocutarlas con alambres. Una hora después, ahí están tratando de comerse el pedazo de madera. Entonces, poca selectividad con las presas. Confían en ellas, digo, si está en la tela. Claro. es posible que el lápiz es algo así como aquello que salió de la tela es por definición, porque si no, ¿qué diablos iba a hacer? Pero van a comer tantitos de basura, que cagan, no entiendo. Claro. Bueno, muchas personas agradecen acá en el chat, Rafa, bueno, por la charla, estuvo muy bueno y bueno, así que, bueno, gracias. No sé si tenemos alguna otra duda, pregunta. Si no, bueno, ya estaría. Entrenamientos violentos. La ventaja de esto es que no se pueden tirar pedradas ni... No, la verdad que es súper interesante la charla, muy linda. Muchas gracias, Rafa. Sí, muchas gracias. Un aplauso de nuevo. Un aplauso y muchas gracias a todos por venir. Gusto de verte. Gracias.